¿Cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos al curso de Historia Universal. Soy el profesor Alexander Ugalde Barrientos y les voy hoy a dar la primera clase importante referente a este curso tan majestuoso, tan relevante. El título, Aprendiendo de la Historia. Y ustedes en su libro lo van a encontrar en el capítulo 1. Bien, es importante que usted sepa la etimología de la palabra historia. Y en primer lugar, lo que usted tiene que saber que historia significa investigación, indagación. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo voy a ir preguntando estudiante por estudiante, y bueno, me debe decir, ¿no? O sea, la respuesta respectiva. Entonces, vayamos a ver, historia para todos ustedes, ¿qué significa, jóvenes? Vamos, historia, ¿qué significa? Historia significa investigación o indagación. Historia significa investigación o indagación, no lo olvide, ¿ya? Muy bien, ahora su concepto. En primer lugar, es una ciencia social. Llamamos ciencia social a las ciencias fáticas. Sinónimo de ciencia social, ciencia fática. Dígalo, ¿ciencia qué? Fática, dígalo. ¿Ciencia qué? Fática. Claro. Algunos dicen fáctica, pero no hay ningún problema. En la Real Academia Española también lo acepta en tal sentido. Pero si no quieres complicarte, simplemente dices que es una ciencia social, ¿ya? La historia es una ciencia social. Estudia los hechos, fenómenos trascendentales en la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Estudia todos los hechos o fenómenos trascendentales en la historia de la humanidad, tanto sincrónicas como diacrónicas. Todos tenemos que participar. Estoy viendo en la pantalla quiénes están participando. Historia significa investigación o indagación. Muy bien. La historia estudia los hechos o fenómenos. Eso también es importante. Hechos o fenómenos. Todos los hechos, pero trascendental. ¿Qué quiere decir trascendental? De importancia, de mucha importancia. Ahora, estos hechos trascendentales se dividen en dos, sincrónicas y diacrónicas. Usted ya tiene que saber cómo está ahora en primera y secundaria. Las sincrónicas es un término referido a la coincidencia en el tiempo. Ya, es decir, hechos de la misma época. Por ejemplo, hablamos de que, en la época en la que existió, se desarrolló, digamos, la cultura egipcia, ¿ya? Egipto se desarrolla 3000 años antes de Cristo. Regresamos al Perú y nos encontramos ¿con qué cultura? Con la cultura caral, 3000 años antes de Cristo. O sea, eso es una comparación de los hechos. En el mundo antiguo, estando Egipto, ya una escritura muy avanzada, su calendario y todo eso, y regresamos al Perú y encontramos la cultura caral. ¿Estamos de acuerdo? Sociedades de la misma época. Eso se llama sincronismo. Ahora, diacronismo es el estudio de un fenómeno social a lo largo de diversas fases históricas, cronológicas. O sea, mire, acá por ejemplo vamos a ver la historia del Perú. Vemos, por ejemplo, los primeros habitantes. ¿Ustedes creen que de golpe el hombre ha desarrollado, ahí está, que ya tenemos nuestro Machu Picchu? No es así, fue un proceso. El hombre todavía vivía en las cavernas. Entonces vamos a ver al primer hombre, el hombre de Pacaycasa. Ya después del hombre de Pacaycasa, el hombre de Guitarreros. Después del hombre, o sea, vamos a ir viendo todo ese desarrollo lento. Y eso se llama diacronismo. ¿Cómo se llama? Diacronismo. ¿Cómo se llama? Diacronismo. O sea, todo ese proceso. La cultura, por ejemplo, analizamos la historia del Perú desde el momento republicano hasta este momento. El Perú no era igual, ha tenido que ir pasando por un proceso lento de transformación y ir viendo, por ejemplo, nuestro primer presidente electo ha sido el famoso San Martín, pero no era nuestro primer presidente constitucional. Nuestro primer presidente constitucional era el Lamar, o sea, así, un proceso. Se va analizando el proceso, todo así lentamente. A eso se llama diacronismo. Y cuando se da, por ejemplo, un hecho en la misma época, se llama sincronismo. ¿Cómo se llama? Sincronismo, cuando se da en la misma época. Pero cuando se da, cuando analizamos de manera
lentas, año por año, entonces se llama diacronismo. ¿Cómo se llama? Diacronismo. Muy bien, a ver, quiero ver estudiantes muy empeñosos. Empezamos a ver, ¿qué significa historia? La historia significa investigación e indagación. Excelente, así es, mi querido estudiante. Entonces, Profesor, la historia es una ciencia que estudia hechos sociales. hechos sociales para proyectar un futuro y algo así. Mira, claro, en términos, ya, es muy fácil. La ciencia, la historia es una ciencia social, en primer lugar, todos, ¿ya? La historia es una ciencia Social. que estudia los hechos o fenómenos. Estudia los hechos o Fenómenos. pero cualquier fenómeno, cualquier hecho, no es un hecho trascendental, un hecho trascendental. ¿Qué quiere decir trascendental? Ante. Ya, ahora, ese hecho nos ayuda a interpretar el presente. ¿Entiendes? El hecho de conocer nuestro pasado nos ayuda a interpretar el presente y proyectarnos al futuro. Interpretar el presente y proyectarnos al futuro. ¿Ya? Ahora, Heródoto de Halicarnaso es el padre de la historia. Heródoto de Halicarnaso es el padre de la historia. No nos olvidemos. Su obra, Historias. ¿Cómo se llama su obra? Historias. Dividida en 9 libros. ¿En cuántos libros se divide? 9. En 9 libros. Dividida en 9 libros. Muy bien. El padre de la historia, Heródoto. Su obra. 9 libros. No. Historia. Historia. El nombre de su libro es Historias. ¿Dividida en cuántos libros? 9. En 9 libros. Excelente. Tienen que ser así, muy perspicaces. Quiero que sean muy empeñosos, ¿ya? Yo sé que van a poder. Y aceleramos un poco porque solamente tenemos hasta las 10 y 20 nada más nuestra clase. ¿Y de qué habla los 9 libros de la historia? O sea, el libro Historias habla de las guerras médicas entre Grecia y Persia. ¿Ya? Basada en las guerras médicas entre Grecia y ¿qué? Persia. Muy bien, facilito. Ahora conozcamos al famoso Tucídides. ¿Escucharon ustedes de Tucídides? Tucídides se dice. ¿Cómo se dice? Tucídides, dígalo a ver. Tucídides. Tucídides. Ajá, algunos dicen Tucídides, pero se confunde con Tucídides. Se confunde, no, o sea, tiene que ser Tucídides, dígalo a ver. Tucídides, es el padre de la historia. Tucídides. Es el padre de la historia. Padre de la historia científica. Ya no lo olvides. Tucídides es el padre de la historia científica. Su obra, Historia de las guerras del Peloponeso. Esa guerra del Peloponeso se dio entre Esparta y Atenas. No lo olvidemos. ¿Ya? Entre Esparta y Atenas. Recordemos entonces. Historia significa investigación o indagación. Es una ciencia social que estudia los hechos o fenómenos ya importantes, trascendentales. Y para entender, así habíamos analizado hechos que son sincrónicos y diacrónicos. Los sincrónicos cuando pasan en el mismo tiempo, Tiempo. Y las diacrónicas se ve al desarrollo cronológico, 1912, 1903, 1900, o sea, eso. Ahora, Heródoto de Halicarnaso es el padre de las historias. El padre de la historia. Heródoto es el padre de la historia. Su obra. Historia. Dividida en 9 libros. Este libro nos habla sobre las guerras médicas. Las guerras Entre Grecia y Persia. Muy bien. Ahora, Tucídides es el padre de la historia científica. Su obra, Historias de las guerras del Peloponeso. Ahí está. ¿Y las guerras del Peloponeso entre quién se dio? Entre Esparta y Atenas. Ahora, los logógrafos. ¿Qué eran los logógrafos? Alguna vez le preguntas a un profesor y no sabe responder qué es un logógrafo. Dice, ay, no sé, Dios mío, ay, no, me muero. No, entonces tú tienes que saber. Los logógrafos son aquellos que prácticamente eran escritores, ¿ya? Ellos escritores narraban hechos, pero sin ser historiadores. Ellos narraban los hechos antes de Heródoto. Son literatos. En resumen, ¿ya? Los logógrafos son literatos. ¿Qué son los logógrafos? Literatos que narran hechos, ¿ya? Pues hechos históricos, que narran hechos
antes de Heródoto, porque a Heródoto se le considera como el primer historiador. ¿A quién se le considera como primer historiador? A Heródoto. Y antes de Heródoto, no le puedes llamar a esos que hablaban sobre historia historiadores, no le puedes llamar. ¿Cómo le llamamos? Logógrafos. ¿Cómo le llamamos? Logógrafos. Eso también voy a preguntar en el examen. Ya, ahora las fuentes. Bueno, las fuentes son vestigios, pues, que usa la historia para estudiar. Son vestigios nomás. Las fuentes son vestigios. ¿Qué cosas son? Vestigios. Vestigios. Son vestigios. Ya se dividen en dos: fuentes primarias y fuentes Y secundarias. fuentes secundarias. Ajá. Las fuentes primarias son aquellas que se consideran, bueno, material de primera mano. Por ejemplo, relativo a un fenómeno que se desea investigar. Son material de primera mano. Puede ser fuente primaria un trabajo creado por algún testigo presencial, ¿ya? Y protagonista también puede ser. Esa es una fuente primaria. Imagínate que Ana Frank es una escritora que habla sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa es una fuente primaria, es una fuente de primera mano. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, una persona ya, te imaginas, la Segunda Guerra Mundial se dio en 1945. Entonces te das cuenta, desde 1945, desde 1940, ya 39 exactamente empezó, pero Ana Frank ya corresponde a 1945. De 1945 ya a 1990, en 1990 recién se pone a escribir alguien sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya esa es una fuente secundaria, porque ya ha pasado mucho tiempo, ¿entiendes? Porque no es de la misma época. Si ya ha sido escrita ahí por un testigo, por alguien que ha sido de la misma época, entonces esa es una fuente primaria. ¿Es una fuente qué? ¿Es una fuente Primaria. qué? Primaria. Pero digamos, yo estoy lejos, por ejemplo, hablo sobre Jesús, ¿ya? Estoy hablando sobre Jesús, pero estoy hablando ya 2000 años después de Jesús. Entonces es una fuente Secundaria. secundaria. Pero yo tengo la Biblia de esa época, que se ha escrito en la época de Jesús. Entonces, ¿qué tipo de fuente es? Fuente primaria. Primaria. Pero yo he escrito 1000 años después de que ha muerto Jesús. La secundaria. Es una fuente secundaria. Claro. Ahora hay tipo de fuentes también. Fuentes arqueológicas. No te olvides, a las fuentes arqueológicas se llaman fuentes materiales o monumentales. ¿Ya? Fuentes arqueológicas, materiales o monumentales. Monumentales. Todo aquello que puedas palpar, ¿ya? Todo lo que puedas Todo lo que puedes tocar. tocar, esta es una fuente arqueológica. ¿Es una fuente qué? Arqueológica. Arqueológica. Bien, se conoce como material o monumental. Ahora, ¿cuándo llamas monumental? Ya cuando es grande, por ejemplo, una huaca de Moche. Es algo grande, imagina la huaca del Sol, casi 50 metros. Entonces te pones a pensar y dices, ay no, la huaca del Sol es grande. Claro, es una fuente monumental. Cuando es grande se dice fuente monumental. Cuando es grande, ¿cómo se dice? Monumental. Monumental. Por ejemplo, estoy agarrando un huaco, chiquitito nomás. Entonces yo lo Es puedo decir una fuente arqueológica. arqueológica o simplemente material, le llamo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Arqueológica o Material. material. Pero la pirámide de Egipto, las pirámides de Egipto, La monumental. monumental, porque es grande. Porque es grande, ¿sí o no? Ahora, mira, todo aquello que se escribe es una fuente documental. Todo aquello que se escribe es una fuente documental. Todo aquello que está escrito. Bueno, lo que están viendo en la imagen es una de las primeras Biblias. ¿Se dan cuenta? Esta es una fuente escrita o documental, queda en documento. Todo aquello que se pueda leer es una fuente documental. Ahora, las fuentes orales son aquellas que se transmiten mediante el habla, de generación en generación. Por ejemplo, el cuento de la jarjacha. Ay, no, que se ha metido con su hermana y ahora se ha convertido en jarjacha. Y ahora en la noche es peligroso cuando estás caminando porque encuentras llamas inclusive decapitadas, encuentras animales. ¿Y quién ha hecho eso? La jarjacha. Se convierte en una tradición oral, se ubica. Queda grabada en la memoria colectiva. Memoria colectiva. ¿Dónde se graba eso? ¿En la memoria qué? Colectiva. Colectiva. Entonces hablamos, ay, era jarjacha, jarjacha. En otros lugares, por ejemplo en México, hablamos de chupacabras, ¿no? Entonces así, a eso me refiero. Ahora las fuentes etnológicas simplemente se expresan mediante el folclore y la cultura. Cultura. ¿Folclore y qué? Cultura. Cultura. Folclore y cultura. O sea, en el folclore y la cultura están las danzas,
Está la medicina tradicional, están las costumbres, todo. Por ejemplo, los carnavales es una expresión etnológica o folclórica. ¿Sí o no, chicos? Sí. Muy bien. Ahora, para entender más, hay que hablar sobre las ciencias auxiliares que tienen mucha relevancia. Pero vamos a volver a ingresar al mismo link. Ya voy a cerrar este link y volvemos a ingresar al mismo link. ¿Estamos de acuerdo? Ya, profesor. Ya, al mismo link donde les he invitado, al mismo link, porque... Ya, profesor. ¿Ya? Ok. Profesor, espera, sin ingreso. No, sí, voy a esperar, ¿ya? Graham Eddie, ¿tu apellido cuál es? Graham, ¿estás ahí? Bien, volvemos a ingresar ya. Creo que Graham se ha dormido. Bien. Los ojos y oídos de la historia, la geografía y la cronología. La geografía, el lugar, espacio. La cronología, el tiempo. La paleografía. La paleografía es la ciencia auxiliar de la historia que interpreta los manuscritos. Miren, paleo significa antiguo. ¿Qué significa paleo? Antiguo. Antiguo. Grafía, escritura. O sea, significa escritura Antiguo. antigua. Estudia las escrituras antiguas. ¿Qué estudian? Las escrituras antiguas. Ahora, epi, miren, mira acá con el cursor. Epi, se ve el cursor, ¿verdad? Epi significa piedra. ¿Qué significa? Piedra. Ahora, grafía, ¿qué les he dicho? Escritura. Escrituras. ¿Escritura en qué? En piedras. En piedras, escrituras en piedras. Ahora sí. Profesor, sería escritura sobre una superficie dura. No, escritura en piedra, porque epi, ¿qué significa, hijo? Piedra. Epi, Piedra. piedra. Grafía, escritura. Escritura. Pero tú no puedes decir escritura en piedra, ¿sabes? No se permite en historia. Lo que dices es simplemente inscripción. A eso se dice inscripción. No puedes decir, escritura en piedra. No, se dice inscripción. ¿Qué se dice? Inscripción. Muy bien. Entonces la epigrafía estudia las inscripciones. ¿Qué estudia la epigrafía? Inscripciones. Estudia las inscripciones. Muy bien. ¿La paleografía qué estudia? Los manuscritos, Manuscritos antiguos. Escrituras antiguas. Mejor digamos escrituras antiguas, ¿ya? ¿Qué estudia la paleografía? Escrituras Antiguas. La epigrafía, inscripciones. Ahora vayamos a ver un poquito más sobre la heráldica. La heráldica estudia los escudos, los emblemas y los blasones. Blasones. Escudos, Los emblemas. objetos antiguos. Claro, escudos, emblemas, Ajá. blasones. Muy bien, no objetos antiguos, sino específicamente escudos, porque hay varios objetos, por ejemplo, una moneda es un objeto antiguo, una cerámica, o sea, tenemos que especificar escudos, emblemas, blasones, fundamentalmente escudos, dígame, escudos, ¿ya? Heráldica, ¿qué estudia? Los Escudos. escudos, muy los bien, escudos. excelente, continuemos. Numismática, monedas. ¿Qué estudia la numismática? Monedas. Monedas y Monedas. medallas. Monedas y medallas. ¿Monedas y qué? Medallas. Medallas. Muy bien. La paleontología. La paleontología estudia... Documentos. No. Paleontología. Estudia... Estudia animales, seres vivos. Estudia fósiles. Fósiles de fauna y flora. De fauna y flora, pero extinta. Por ejemplo, dinosaurios, mamuts, animales que antes han existido y que ya no existen. ¿Entiendes? Si un mamut llegaba a medir hasta 5 metros, entonces un elefante apenas llega a 2 metros, 2 metros y medio. Entonces, si te pones a analizar, ¿quién se encarga de estudiar todos esos restos fósiles? Es la paleontología. Los huesos, así, profesor. Ajá, restos fósiles. Estudia Le los vamos a huesos. llamar. Ajá, si tú me dices hueso, entonces no tiene sentido. Tenemos que hablar específicamente restos fósiles, ¿ya? La paleontología son los restos fósiles de Restos fósiles. fauna y flora, ¿Ya? Restos fósiles. O épocas remotas. Claro, muy bien. Si decimos restos fósiles, ya se supone que es de un animal extinto, ¿sí o no? Se sobreentiende, ¿verdad? Sí. Y profesor, si encuentran huesos de un hombre así, también podría decir. No. Eso es la antropología. Si encuentran de un hombre,
el que se encarga de los hombres específicamente es la antropología. ¿Ya? Muy bien. Ahora, Entonces la es de animales. paleontología de animales nada más. Claro, de animales. Pero si yo encuentro, por ejemplo, un cráneo de un humano, entonces hay un responsable, es el antropólogo. Ahora, la vexilología estudia las banderas. ¿Qué estudia la vexilología? Las banderas. Banderas. La semiología, los banderas. signos. La semiología estudia los signos. Los signos. La onomástica, ya saben, nombre, o sea, los cumpleaños. Antroponimia, Ajá. nombre de personas. Estudio. Ahora, miren, onomástica, antroponimia no vas a tener problemas, pero en toponimia probablemente sí. Toponimia estudia el nombre de los pueblos. Toponimia estudia el nombre de los pueblos. ¿Qué es? Pueblos. Nombre de los pueblos. Ahora, la filatelia estudia los sellos postales o estampillas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, jóvenes, miren, como la clase ha concluido, porque ya es hora y yo debo respetar su horario, de todas formas, el material lo voy a subir inmediatamente al PDF y lo van a poder observar. ¿Estamos de acuerdo? Profesor. Profesor, ¿va a haber tarea? Claro, ese material de PDF que voy a subir ahora, ustedes me lo van a